Apaga la luz, enciende la historia. Bienvenidos a otra de esas noches en las que las sombras caminan entre nosotros. Hoy os contaré la historia del fantasma de la ópera Garnier, un espectro que nunca dejó los escenarios donde soñó ser eterno, un genio musical atrapado en un cuerpo que el mundo rechazó, un amor que se convirtió en obsesión y una maldición que aún resuena en los pasillos dorados de París. Pero antes de bajar el telón, si aún no formáis parte de esta audiencia nocturna, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campana, porque cuando las luces se apaguen, no querréis perderos ni un solo susurro, ni una sola nota que se escape desde las profundidades del teatro. París, 1861. La ciudad de la luz, con sus bulevares iluminados por farolas de gas, comienza a soñar con una joya arquitectónica, el Palacio Garnier. Napoleón III ordena su construcción, pero el terreno elegido es un antiguo pantano. Los obreros excavan durante meses, y lo que encuentran no es tierra firme, sino un lago subterráneo, profundo, oscuro, imposible de drenar por completo. Charles Garnier, el arquitecto, decide construir sobre él. Bombas de agua funcionan día y noche para mantener el nivel bajo control. Pero el lago nunca desaparece, y con él nace la primera leyenda. El agua guarda secretos que no deben salir a la superficie. El lago no era solo agua estancada, era un mundo oculto, un laberinto de túneles inundados, pilares de piedra y ecos que viajaban como fantasmas. Allí abajo, lejos de los ojos del mundo, vivía un hombre que nadie reclamó. Deformado desde nacimiento, con una nariz rota, un ojo hundido y una mejilla que parecía derretida por el fuego, había sido abandonado por su madre en las alcantarillas de París. Sobrevivió entre ratas y mendigos. Aprendió a tocar el órgano en una iglesia abandonada. Y cuando el Garnier comenzó a construirse, se coló por los túneles hasta llegar al corazón del teatro. Allí, entre vigas húmedas y cuerdas de telón, encontró su hogar. Allí, entre partituras olvidadas y ecos de ensayos, se convirtió en el ángel de la música, o en algo mucho peor, un genio con máscara de muerte, porque él mismo se fabricó una, con cuero negro y porcelana blanca, para ocultar su rostro al mundo. Se la ponía solo cuando subía a la superficie, cuando espiaba los ensayos desde los palcos vacíos, cuando escuchaba las sopranos calentar sus voces. Y así, en silencio, comenzó a componer. Sus dedos, torcidos pero precisos, escribían óperas que nadie había oído jamás. Don Juan Triunfante, su obra maestra, una sinfonía de amor, traición y venganza. El Garnier se inauguró en 1875 con una gala fastuosa. Lámparas de cristal, terciopelo rojo, aristócratas con joyas que brillaban como estrellas. Pero desde el primer día, los trabajadores notaron cosas extrañas. Herramientas que desaparecían, luces que se apagaban solas,
y en los camerinos, notas escritas con tinta roja. Tu voz es mía. Al principio, pensaron que era una broma. Luego, empezaron a oírlo, un órgano que tocaba en la sala principal a las 3 de la madrugada, cuando el teatro estaba vacío. Notas graves, lentas, como un latido que venía desde abajo. Todo comenzó con el maquinista, un hombre llamado Joseph Buquet. En 1896, durante una representación de Fausto, Buquet estaba en las vigas, ajustando las cuerdas del telón. De pronto, ¡ah!, gritó. Los tramoyistas miraron hacia arriba y lo vieron colgando, con una soga al cuello que no estaba allí antes. Cayó al escenario, muerto al instante. Pero lo más extraño fue lo que dijo uno de los testigos. Vi una sombra con capa negra y máscara blanca, tirando de la cuerda como si fuera un violín. La policía cerró el caso como suicidio, pero en el teatro todos sabían que no lo era. La primera víctima del ángel. Meses después el horror escaló. Era una noche de estreno. El público llenaba los palcos, las damas con abanicos de plumas, los caballeros con frac. La soprano principal, la Carlota, cantaba su aria cuando, de pronto, un crujido. El candelabro central, de 7 metros de alto y toneladas de cristal, se desprendió del techo, cayó como un cometa de fuego, aplastando a una espectadora en la platea. El grito fue ensordecedor, pero en medio del caos, alguien juró haber oído una risa profunda, resonando desde los sótanos, como si alguien estuviera aplaudiendo su propia tragedia. La prensa lo llamó la maldición del Garnier, y el fantasma cobró su primera ovación. Christine Daae era una corista sueca, huérfana, de voz cristalina pero tímida. Llegó al Garnier con un sueño, cantar un día como protagonista, pero nadie la tomaba en serio, hasta que una noche, en su camerino, oyó una voz. «Christine», susurró desde el espejo. Al principio pensó que era su imaginación, pero la voz volvió noche tras noche. «Abre tu mente a mí y serás una estrella». La voz la guiaba, le enseñaba a respirar, a proyectar, a dominar las notas altas, y Christine mejoró, tanto que cuando la Carlota enfermó misteriosamente, con la garganta hinchada, incapaz de cantar, Christine tomó su lugar y triunfó. El público la ovacionó de pie, pero en su camerino encontró una rosa roja con una cinta negra y una nota: «Mi ángel de la música». Pero el amor del fantasma no era humano, era posesión. Quería a Christine para él solo, lejos del mundo, en su reino subterráneo. Le prometió el cielo si se quedaba con él. Le mostró su mundo, un salón decorado con espejos, un órgano dorado, partituras que brillaban con tinta fosforescente. Pero también le mostró su rostro, y Christine gritó. Raúl de Chagny, un joven vizconde, estaba enamorado de Christine desde niño. La vio en el escenario y reconoció su voz. Cuando ella desapareció tras una función, Raúl la siguió
bajó por una trampilla secreta, tomó una barca en el lago subterráneo y llegó al dominio del fantasma. Allí, en la oscuridad, enfrentaron al monstruo, un hombre alto, vestido de negro, con una máscara blanca que solo dejaba ver un ojo brillante de locura. «Ella es mía», dijo el fantasma. Raúl sacó su pistola. Pero el fantasma fue más rápido. Con un lazo de Punjab atrapó a Raúl y lo colgó del techo. «Elige, Christine. Él muere o te quedas conmigo para siempre». Christine, con lágrimas, eligió salvar a Raúl, pero para hacerlo, tuvo que besar al fantasma. Un beso en la mejilla deformada, un beso que quemó como hielo, y en ese momento algo cambió. El fantasma, por primera vez, sintió algo parecido al amor humano. Soltó a Raúl, dejó que se fueran, pero antes le dio a Christine su anillo. «Vete, pero recuerda, mi música vivirá en ti». Christine y Raúl escaparon, subieron las escaleras, salieron a la luz de París, pero el fantasma no los siguió. Se quedó en su lago, tocando su órgano, componiendo su última aria. Don Juan Triunfante nunca se estrenó, porque quien la canta muere en escena, o eso dicen. En 1907, durante unas obras de restauración, los obreros rompieron un muro en el sótano. Detrás encontraron una habitación secreta, y en ella un esqueleto vestido con frac negro, una máscara dorada en el rostro y cientos de partituras amarillentas. En una de ellas, escrito con sangre seca: «Christine, mi ángel». Gaston Leroux, un periodista que investigaba leyendas urbanas, tuvo acceso al hallazgo. Publicó su novela en 1910, pero en la dedicatoria escribió: «Esta no es ficción, es un informe. El cadáver aún canta». Hoy, el Palais Garnier es un museo vivo. Turistas recorren sus salones dorados, suben la gran escalera, se fotografían en el palco 5, el que se dice que pertenecía al fantasma. Pero los vigilantes nocturnos no entran solos, evitan el lago subterráneo, donde el agua aún refleja luces que no deberían estar allí. Cantantes que ensayan de noche encuentran rosas rojas en sus camerinos, y en las grabaciones de seguridad a veces aparece una figura, alta, de capa negra, con una máscara blanca, parada en el centro del escenario, mirando al vacío. En 1986, durante una restauración, encontraron algo más: un pasadizo secreto detrás del espejo del camerino principal, y en él una nota escrita con la misma tinta roja: «Vuelve a mí, Christine». Pero Christine Daae murió en 1943. Su tumba está en Suecia. Entonces, ¿a quién llama? El Ópera Garnier no es solo un teatro, es un mausoleo vivo. Cada función es un ritual, cada telón que sube es una puerta que se abre, y el fantasma sigue siendo su director eterno, porque la música no muere, solo espera su venganza. Espera la próxima voz que pueda reemplazar a Christine. Espera la próxima alma que se atreva a cantar su aria. ¿Oyes la melodía?
tal vez sea para ti. Tal vez, en este momento, desde algún palco vacío, alguien te esté observando. Tal vez, cuando apagues la luz esta noche, oigas un órgano lejano. No es tu imaginación. Él, y si aceptas su oferta, tu voz será eterna, pero tu alma ya no será tuya. El eco del Garnier no pertenece al pasado, sino al telón que aún no cae, porque algunos ángeles nunca se van, algunos genios nunca mueren, algunos amores nunca terminan, y algunos fantasmas nunca bajan del escenario. Y si alguna noche, en un teatro vacío, sientes una mano fría en tu hombro, no aplaudas, no mires atrás, porque tal vez solo quiera dedicarte su aria final. Y cuando la cantes, ya no habrá vuelta atrás. Si os ha gustado esta historia, dejad vuestro like, suscribíos y activad la campana para no perderos ninguno de nuestros relatos más oscuros. Nos vemos en la próxima noche en la que las sombras tengan voz.